presentaciones. Una que va a ser como de oncogenética y de cáncer hereditario, que ahí voy a hablar un poquito de biología molecular principalmente y de alguno como de los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer más frecuentes. Y después en la otra, hablar del asesoramiento genético como tal, cómo es el proceso, cómo es la estructura, cuál es el rol también de la enfermería en el asesoramiento genético. Entonces, bueno, en esta clase que va a ser la de oncogenética y cáncer hereditario, primero voy a partir hablando de las características de las células tumorales, luego de la genética del cáncer, que por ahí vamos a pasar por la oncogénesis, por los genes o llamados como genes del cáncer, los tipos de mutaciones que existen en cáncer y luego por el cáncer hereditario. Entonces, bueno, para partir, ¿cierto? Esto es algo que es cierto que todo el personal de la salud y todas las personas que venimos del área de la biología conocemos, que el ciclo celular está comandado en el fondo por nuestra genética y el ciclo celular finalmente es como un equilibrio constante de procesos que van ocurriendo para que una célula, ¿cierto?, nazca, crezca, se diferencia, cumpla su función y también muera. Y para que todas esas cosas pasen como tienen que pasar, en la temporalidad que tienen que pasar, tanto dentro de nuestra propia vida como también dentro de la vida de la célula, todo eso está finamente regulado por un montón de mecanismos de biología molecular comandados por nuestros genes que hacen que las células en el fondo no crezcan más de la cuenta, no hereden errores a las células que vienen y mueran también cuando tienen que morir o cambien en ciertas etapas de la vida a distintas funciones. Entonces, esto lo hice así como un análogo desde la vida humana, ¿cierto? Que tenemos que ir transitando a lo largo de la vida y todo esto, como decía, está finamente regulado por nuestro ADN. ¿Y qué es lo que pasa con las células en el fondo tumorales? Es que ese equilibrio que tienen nuestras células sanas se quiebra. Y se quebra principalmente debido como a estas características principales, que una es que las células proliferan de manera descontrolada, entonces hay un aumento de la proliferación de una célula inicialmente, pero después de un grupo de células, que es lo que va a formar un tumor, una neoplasia. Y además, las células adquieren capacidades invasivas y eso les permite migrar desde su lugar de origen a otros tejidos u órganos y esto también es algo que está regulado en el fondo por nuestro ADN, que el hecho de que una célula se quede en su lugar, eso también tiene que ver con moléculas que hacen que la célula esté donde tiene que estar y que no tenga la capacidad de viajar. Y dentro de las características de las células tumorales, aparte de estas dos que son las principales, la capacidad de invadir y el crecimiento descontrolado, están los llamados como sellos del cáncer o hallmarks del cáncer, que fueron descritos por este autor que está aquí abajo, por Hanahan, en el año 2000 inicialmente, que fue como el primer paper donde se resumió cuáles eran las características principales que tienen las células cancerígenas. Y esto ha ido evolucionando en el tiempo, por supuesto, hasta ahora, hasta el 2025, pero los primeros como hallmarks del cáncer, o los primeros en el fondo que se describieron, son estos seis que están acá, que es que, por una parte, en el fondo, las células cancerígenas tienen la capacidad de evadir la apoptosis, tienen insensibilidad a las señales anticrecimiento, tienen como autosuficiencia para las señales de crecimiento, pueden mantener como su propia angiogénesis, es decir, la llegada de los vasos sanguíneos como para alimentarse de ahí, tienen un potencial replicativo ilimitado, que eso es algo que también está controlado como muy finamente por nuestra genética, y también tienen esta capacidad de invasión y metástasis. Y estos sellos del cáncer entonces son estas capacidades funcionales adquiridas de las células cancerígenas, que es lo que les permite sobrevivir, proliferar y diseminarse, como ya bien sabemos que lo hace el cáncer. Y este como proceso en el que la célula va adquiriendo todas estas características y se va transformando, es un proceso que ha sido descrito que es como un poco análogo a la evolución darwiniana y que vamos a ver por qué, que es porque en el fondo para que ocurran todas estas cosas tienen que empezar a ocurrir mutaciones en las células y finalmente lo que va pasando es que las células con las mutaciones más adaptativas son las que van sobreviviendo y las que van en el fondo generando clones que van a finalmente producir un tumor. Entonces es como un poco de selección natural del más fuerte, en este caso de la célula con más capacidades. Y estos sellos del cáncer han ido evolucionando y este mismo autor en el fondo ha hecho como varios papers réplica de este inicial que fue en el año 2000,
Después eso se actualizó en el año 2011 y se empezaron como a agregar cosas que se fueron descubriendo en estos años que también eran muy relevantes en el cáncer, como por ejemplo que las células sean capaces de evadir el sistema inmune, que son capaces de promover la inflamación, em, la inestabilidad genómica que hay en las células cancerígenas y también la desregulación de su metabolismo. Y ya en el año 2022, que esta es la última versión que hay de este paper, ahí se agregaron otros sellos del cáncer o otros hallmarks más, que es otras cosas, como uno podría decir, más complejas todavía, que están como en otras capas de complejidad, más allá, por ejemplo, del ADN y del sistema inmune, que es, por ejemplo, la epigenética, el microbioma, la senescencia, la plasticidad de las células. Y en la segunda como versión de estos sellos del cáncer se hizo una distinción entre las características de las células o los sellos que le confieren, ¿cierto?, a la célula su característica de ser una célula cancerígena, pero hay otros sellos que se les llamó los sellos habilitadores, que en el fondo son las características que necesita la célula para poder llegar a todos los otros hallmarks del cáncer. Y esos dos, los más importantes, son la inestabilidad genómica y la inflamación. Y, y vamos a hablar un poco más en esta clase de la inestabilidad genómica, que es finalmente lo que permite que ocurra el cáncer. Entonces, ¿qué es la inestabilidad genómica? Es la tendencia aumentada de generar mutaciones en el ADN y otras alteraciones genéticas en la división celular. Como todos saben, yo creo, nuestras células, desde que cierto, somos un cigoto hasta una persona adulta, nuestras células siempre se están dividiendo y en esas divisiones celulares siempre van ocurriendo errores en nuestro ADN que comete cierto la polimerasa cuando está replicando el ADN. La mayoría de esos errores en general se reparan y habitualmente la mayoría de esos errores caen en lugares del ADN donde la verdad es que no tienen como un alto impacto y no generan un cambio en el fenotipo, podríamos decir, de la célula. Pero por azar, de vez en cuando sí van a caer en lugares del ADN donde son relevantes y además en el fondo de estos errores que ocurren como de manera natural en nuestras células, a eso se van sumando como todos los errores que ocurren por los carcinógenos que nos van llegando toda nuestra vida, que tienen que ver, ¿cierto?, con las influencias ambientales, el estilo de vida, etcétera. Y la inestabilidad genómica es que esa como cantidad de mutaciones que nuestras células están acostumbradas a tolerar en el fondo para poder seguir manteniendo un funcionamiento correcto dentro de todo, eso aumenta exponencialmente. Y eso es lo que finalmente permite generar como un caos a nivel del ADN, que es lo que va a dar pie a que se produzcan todas las mutaciones que van a permitir que las células puedan adquirir todas estas otras funciones que nunca deberían haber tenido. Entonces, la inestabilidad genómica en general parte porque ocurre alguna mutación en algún gen que va a permitir que ocurran más mutaciones. Y esta es la característica en el fondo que da permiso, ¿cierto?, al cáncer. Y es una característica que es selectivamente ventajosa, que es instrumental para la progresión del tumor y que acelera la velocidad a la que las células premalignas pueden ir acumulando mutaciones favorables. Porque si una célula en el fondo, con sus sistemas de reparación de ADN normal y con todo normal, la cantidad de mutaciones que tiene en general no la alcanza para poder llegar a tener todas estas nuevas funciones que tienen las células cancerígenas. Y para explicar un poquito más cómo va ocurriendo esto en el fondo a lo largo de nuestra vida, como decía, uno en el fondo, desde que uno es un cigoto hasta que después una persona adulta, todos vamos adquiriendo ciertas mutaciones por azar, solamente por el envejecimiento y solamente por el paso del tiempo. A esas se les van sumando las cosas como extrínsecas del ambiente y en general las mutaciones, como decía, van ocurriendo en lugares del ADN que dan lo mismo. Pero de tanto en tanto puede ser que justo ocurra una mutación en un lugar del ADN muy relevante que va a dar pie a que ocurran más mutaciones, que esas son las mutaciones que se llaman driver o conductoras, que es, por ejemplo, que justo una mutación cayó en un gen que es relevante para controlar la apoptosis. Entonces, como ese gen va a dejar de funcionar, va a empezar a pasar que las células no van a ir a apoptosis cuando tienen que ir y van a empezar a acumular más errores. Y en ese acumular más errores van a seguir habiendo mutaciones en otros genes relevantes en el fondo para el control celular y se empieza como a desatar este caos.
Entonces, las mutaciones driver son esas, las que ocurren como en estas partes claves o genes claves del ADN, que son lo que permite que se desencadene el caos. Las mutaciones pasajeras son las mutaciones que caen como en cualquier lugar del ADN que realmente no tienen como un impacto en que la célula vaya a tener como más posibilidades de sobrevivir, pero sí hoy en día las mutaciones pasajeras a veces nos permiten como caracterizar tumores. Y como decía, están las mutaciones intrínsecas, que son en el fondo parte de nuestra naturaleza y biología humana, y las mutaciones ambientales que nos van ocurriendo por la exposición al ambiente y el estilo de vida. Y generalmente para que ocurra un proceso oncogénico en el fondo, uno, claro, cierto, tiene que pasar tiempo, por eso el cáncer ocurre a edades más avanzadas, porque en el fondo, para que se vayan acumulando todas estas mutaciones hasta que se llegue a desencadenar este caos, tiene que pasar tiempo y además tiene que haber como una combinación de azar. Y ahí en el fondo uno va aumentando o disminuyendo sus probabilidades de eso con las exposiciones ambientales y con todas las cosas. Y con eso, bueno, voy a pasar a explicar cómo, qué son lo que llamamos hoy en día los genes del cáncer. Entonces, dentro de nuestro ADN tenemos alrededor de 20.000 genes. De esos, la mitad sabemos qué hacen hoy en día. Y de los genes que sabemos lo que hacen, tenemos generalmente o dividimos los genes como por sistemas. Hay genes, por ejemplo, ¿cierto?, de neurología o del desarrollo neurológico, hay genes del corazón, hay genes del aparato digestivo y hay genes del metabolismo y hay genes de todas las cosas, de todos los sistemas. Y hay un grupo de genes que se les llama los genes del cáncer, porque son los genes en el fondo que cuando tienen alteraciones son los que desencadenan el cáncer. Y existen dos grupos grandes de estos genes de cáncer. Uno de ellos son los oncogenes y los otros son los genes supresores de tumores. Los oncogenes son genes cuyos productos promueven el crecimiento y la división celular. O sea, por ejemplo, son genes que son receptores, por ejemplo, de hormonas que funcionan como un factor de crecimiento. O son genes, por ejemplo, que están dentro de una vía de señalización intracelular que finalmente hace que un factor de transcripción le comanda a la célula que crezca. Eh, Son genes como en positivo, por así decirlo, como activadores. Entonces, cuando estos genes están activos, promueven el crecimiento, pero normalmente hay un montón de mecanismos que hacen que estos genes solamente actúen en ciertos momentos. Por ejemplo, hay genes que promueven el crecimiento y la división celular solamente en nuestra etapa embrionaria o solamente durante la infancia. Y esos genes no deberían estar activos, por ejemplo, en la vida adulta. O hay genes que solamente van a actuar en ciertas partes, pongámosle, del ciclo hormonal de la mujer, o que solamente en ciertos momentos, ya sea del día, van a estar activados o cuando está la presencia de ciertas hormonas. Y lo que ocurre cuando tienen mutaciones es que quedan como activados constitutivamente, no necesitan ninguna señal y van a estar activados siempre. Y eso va a hacer que haya un crecimiento descontrolado y una división celular descontrolada. Y por otra parte, los otros genes muy relevantes son los genes que llamamos como supresores de tumores, que casi todos ellos son genes que forman parte de los sistemas de reparación del ADN. Nuestro ADN, como decía, ¿cierto? Cada vez que se va replicando en las divisiones celulares, la polimerasa comete errores. De hecho, tiene una tasa de error que está descrita y siempre va a cometer un error cada 10 por elevado a 9 nucleótidos. Pero nuestro propio sistema en el fondo viene con estos sistemas de reparación que van a ir reparando estos errores que va cometiendo el mismo sistema. Y existen distintos sistemas de reparación del daño al ADN, por ejemplo, algunos que reparan que se corte una hebra del ADN, otros que reparan que se corten las dos hebras del ADN, otros que reparan que haya un cambio, por ejemplo, de un nucleótido, otros que reparan que la polimerasa cuando pasó se comió un pedacito del ADN y no lo replicó. Y en general eso lleva esta tasa de error a un mínimo, que es lo que permite, ¿cierto?, que la célula viva de manera como sustentable. Y los genes que forman parte de los sistemas de reparación del ADN, ¿cierto? Cuando se echan a perder, entre comillas, por alguna mutación, lo que ocurre es que ese sistema de reparación del ADN va a dejar de funcionar y todos esos errores que debería haber estado reparando ese sistema van a pasar, por así decirlo, colados en las divisiones celulares y se van a empezar a acumular. Y eso también puede desencadenar este caos del que yo he hablado, la inestabilidad genómica.
Y entonces los genes supresores de tumores, como decía, son principalmente estos genes de los sistemas de reparación del ADN y también señales de antiproliferación o que suprimen la mitosis y el crecimiento celular. Y estos genes, bueno, en realidad todos los genes, todos los genes en nuestro ADN están como duplicados. Todos tenemos dos copias de todos nuestros genes, una que heredamos del papá y otra que heredamos de la mamá. Hay algunos genes que son los que decimos que se heredan de forma autosómica dominante, que son genes que necesitan que las dos copias del gen estén buenas para que ese gen cumpla su función. Y cuando ocurre una mutación en una de las copias del gen, eso basta para que se produzca un problema o una enfermedad. Y, por ejemplo, los oncogenes actúan de esa manera. Pero existen otros genes que decimos que son genes de herencia autosómica recesiva, que son genes que pueden funcionar con una sola copia del gen y da lo mismo lo que pase con la otra. Esos genes, uno en el fondo, cuando tiene una sola copia con la mutación, uno no tiene una enfermedad, sino que tiene que tener en el fondo las dos copias con mutación y los genes supresores de tumores habitualmente son de esos genes, son genes que pueden funcionar con una sola copia del gen normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y que ahí después esto lo vamos como a conectar con el cáncer hereditario, que uno puede nacer, por ejemplo, con una copia de un gen supresor de tumor con una mutación y la otra copia puede mutarse a lo largo de la vida de uno en un tejido, que es lo que ocurre en el cáncer habitualmente, y eso va a llevar a que se produzca, por ejemplo, un cáncer en un cierto órgano. Entonces, estos genes, que son los genes supresores de tumores, son los genes que están involucrados en la mayoría de los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer. Y a pesar de que sean genes que como originalmente son genes de herencia recesiva, en la práctica la predisposición hereditaria al cáncer se comporta como una herencia dominante porque la persona al nacer con una mutación, la otra ocurre en el tejido. Y de aquí viene un poco la teoría de los dos hits del cáncer y que esto también está ligado con el cáncer hereditario. Entonces, cuando el cáncer no es hereditario, o sea, cuando a cualquier persona que le da cáncer, lo que ocurre es que uno, ¿cierto? Una persona sana con sus dos copias del gen, por ejemplo, de todos sus genes sin mutaciones, y uno en el transcurso de la vida, por ejemplo, adquiere una mutación en una copia de un gen supresor de tumor por azar. Y después, más adelante en la vida, también por azar o por factores ambientales, ocurre una mutación en la otra copia del gen supresor de tumor. Y eso desencadena el cáncer. Y así es como ocurre habitualmente el cáncer esporádico, ¿cierto? Que por puro azar y por los factores ambientales o los carcinógenos se producen dos mutaciones en un gen supresor de tumor. También podría ser en un oncogen, pero este es como el mecanismo más habitual. Y, y ahí se desarrolla el cáncer. Estas mutaciones que van ocurriendo como a lo largo de nuestra vida en los tejidos son las que llamamos mutaciones o variantes somáticas. Y estas mutaciones no están presentes en el fondo en uno al nacer, ni tampoco están presentes en las gónadas, ni en los ovarios, ni en los testículos, por lo tanto no son heredables, ocurren solamente en los tejidos. Pero lo que ocurre en el cáncer hereditario es que la persona nace con una mutación en una de las copias de algún gen supresor de tumores y después a lo largo de la vida, por azar, al igual que en el fondo en el cáncer esporádico, le ocurre la mutación de la otra copia o del otro alelo del gen. Y por un tema solamente como de probabilidad, es más fácil que esto ocurra porque esa persona requiere solamente que ocurra una otra mutación en el mismo gen para que se desencadene el proceso de cáncer. Y estas variantes, en el fondo, con las que nace la persona o estas mutaciones con las que la persona puede nacer, son las que llamamos variantes germinales y que estas sí van a estar presentes en todas las células de la persona y van a estar presentes en las gónadas y por eso son heredables. Entonces, ahí en el fondo tenemos como un continuo desde cómo se produce la oncogénesis a el cáncer, o por qué en el fondo ocurre el cáncer esporádico y el hereditario. Entonces aquí, en el fondo, esta imagen es para repasar un poco las diferencias entre las mutaciones o variantes germinales y las mutaciones o variantes somáticas. Ahí para aclarar, hoy en día se trata en el fondo como de no hablar mucho de la palabra mutación, que está como un poco
no obsoleta, pero es una palabra que hemos ido tratando de dejar en el pasado y de cambiarla por variante, porque en realidad mutación es el proceso por el cual se producen las variantes y no es que las mutaciones sean malas o buenas de por sí, pero sí hoy en día la palabra variante, a esa, en el fondo palabra variante le podemos poner un apellido y decir si es una variante benigna o si es una variante patogénica. Entonces, cuando yo hablo de mutación, me estoy refiriendo generalmente a una variante patogénica, o sea, una mutación que no deja funcionar el ADN. Y tenemos las variantes germinales, que como decía, son las variantes que vienen en nuestro ADN con nosotros desde que nacimos. Puede ser que hayan venido heredadas, por ejemplo, del papá o de la mamá, o a veces incluso puede que hayan ocurrido solamente en alguno de los gametos de los papás, solamente en un óvulo, solamente en un espermatozoide, pero ese individuo en el fondo va a tener esa mutación de toda su vida en todas sus células y después también la va a heredar a la generación siguiente. Y por otra parte, la mayoría, en el fondo, de las variantes en cáncer y en general son variantes somáticas, que es que una persona en el fondo nace sin ninguna mutación y a lo largo de su vida, por el paso del tiempo, el envejecimiento y las cosas ambientales y estilo de vida, se van produciendo mutaciones por azar en un órgano y eso es lo que finalmente desencadena el cáncer en ese órgano. Generalmente, las variantes somáticas y las variantes germinales pueden ocurrir en los mismos genes, pero existe como un perfil de genes distintos, que son los que se alteran a nivel somático y los que se alteran a nivel germinal. A nivel germinal, existen como genes claves de estos oncogenes o supresores de tumores, que son genes muy relevantes en ciertos órganos que van a, en el fondo, comandar que la persona tenga un riesgo aumentado de cáncer en ciertas partes del cuerpo cuando uno ya nace con un alelo o con una copia del gen mutado. Y ahí, por ejemplo, aquí hay algunas condiciones que después igual voy a ir mencionando con más detalle algunas de la poliposis adenomatosa familiar, que las personas nacen con mutaciones en el gen APC, el gen BRCA1, que es el gen del cáncer de mama y ovario hereditario, una condición como neurocutánea que se llama el síndrome de von Hippel-Lindau, el síndrome de Lynch, que también lo vamos a comentar, que es un grupo de genes, y otro síndrome también que se llama Li-Fraumeni, que se produce por mutaciones en un gen que hoy en día se le dice como coloquialmente el guardián del genoma porque es un gen que controla también la ida a la apoptosis de las células. Entonces, cuando este gen tiene variantes, se produce un aumento de riesgo de cáncer prácticamente en todos los órganos del cuerpo. Pero a nivel somático, existe como otro perfil molecular, por así decirlo, y por ejemplo, una mujer que tenga cáncer de mama habitualmente no va a tener mutaciones en este gen, que es un gen típico de cáncer de mama hereditario, sino que hay otros genes que son más típicos en el fondo que ocurran mutaciones esporádicas. Y que estas son mutaciones que solamente van a estar en la mama, en cambio esta está presente en todo el cuerpo y es relevante en la mama, pero en el cáncer esporádico son otras. Y aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan en el cáncer somático, uno ve TP53 en casi todos los órganos, que es este gen que yo les decía que da una condición hereditaria que se llama síndrome de Li-Fraumeni, que este gen, si uno nace con el gen mutado, ¿cierto? Da un riesgo muy alto de cáncer a lo largo de la vida. Y es el mismo gen que se repite también en todos los órganos, porque en el fondo, al ser un gen que controla la apoptosis, es un gen como que tiene que dar permiso, por así decirlo, para que ocurra el cáncer en los órganos. Entonces, por eso es el gen que con más frecuencia se muta a nivel somático. Y esto también se los voy a explicar para poder después como hablar un poco de cómo se distribuye el cáncer esporádico y el cáncer hereditario en la población. Aquí hay un gráfico que nos habla sobre la arquitectura genética del cáncer en la población. Entonces, en la población, uno habla de frecuencia poblacional de ciertas variantes. Por ejemplo, hay variantes que hacen que tengamos, no sé, el color de pelo café, el color de los ojos café. Hay variantes que hacen que seamos personas chicas, personas grandes. En el fondo, las variantes, la mayoría de las variantes en nuestro ADN son variantes benignas y que solamente nos dan características que nos dan diversidad como seres humanos y que no seamos clones. Y la mayoría de esas variantes benignas son súper frecuentes y están presentes en un porcentaje como alto de la población y eso un poco las define como benignas. O sea, si yo encuentro una variante en una población que tiene
un 5% de la población esa variante como por definición se convierte en una variante benigna que es parte de la diversidad. Y después, en el fondo, con mucha menos frecuencia, uno en la población empieza a encontrar variantes que se relacionan con riesgos de enfermedades. Y entonces, este gráfico lo que nos muestra en el fondo es que el riesgo relativo de las enfermedades con la frecuencia poblacional de las variantes genéticas que se relacionan con esas enfermedades es como inversamente proporcional. Generalmente, en todas las enfermedades, y esto no solamente pasa en cáncer, la mayoría o gran parte en el fondo de la enfermedad se produce de manera multifactorial y un porcentaje chiquitito solamente es producido como estrictamente por la genética, y que ahí sí vamos a hablar como de una condición hereditaria. Pasa con las cardiopatías, pasa con el autismo, en general todas las enfermedades. Entonces, en la mayoría de las personas, en el fondo, las enfermedades y aquí el cáncer, en el fondo, están comandados por variantes que son de muy bajito riesgo y que son comunes en la población y que a eso se le suman ciertos factores ambientales y eso desencadena una enfermedad. Después, a nivel poblacional, uno empieza a encontrar a veces variantes en genes que dan como riesgos moderados. Y en cáncer hereditario existen algunos genes, por ejemplo, que dan riesgos aumentados de cáncer de 2 veces del riesgo, por ejemplo, de la población. Eso se considera que es un aumento de riesgo moderado y ahí también todavía tienen como gran influencia los factores ambientales. Pero después, y con mucho más infrecuencia, existen variantes genéticas raras que están presentes en el fondo, porcentajes de la población muy, muy chiquititos, por ejemplo, 1 en 500, 1 en 2000, 1 en 10.000, 1 en 100.000, menos de 1 en 1 millón, que son variantes que si yo tengo en el fondo una mutación en ese gen, eso se correlaciona con un riesgo muy alto de una enfermedad o en este caso un riesgo de cáncer. Entonces, por ejemplo, tener una variante en todos estos genes que están mencionados acá, por ejemplo, el que decía yo TP53, esto da un riesgo aproximado de cáncer para las mujeres en la vida de 100%. Las variantes en el gen BRCA1, BRCA2 o este gen de acá que se llama PTEN dan riesgos de cáncer de mama en las mujeres en la vida sobre el 60%, pero son muy infrecuentes también. ¿Y qué es lo que en el fondo buscamos finalmente en asesoramiento genético oncológico? Que esto lo vamos a ver un poco más en la próxima presentación, es encontrar a estas personas. ¿Quiénes son las personas que nacieron con una mutación en su ADN, en un gen supresor en el fondo de cáncer, que les hace tener un muy alto riesgo de cáncer a lo largo de su vida? Hoy en día también se estudian las variantes de riesgo moderado, porque también vamos a ver que existen como pautas de seguimiento distintas para estas personas. Y estas otras variantes, que son las variantes como comunes que están en la población, que en el fondo ninguna por sí sola va a ser causante realmente del cáncer, sino que es como un factorcito de riesgo más. Estas hoy en día no se estudian habitualmente. Existen algunos en el fondo estudios genéticos que se están empezando a utilizar para poder como ver si una persona tiene muchos de estos factores chiquititos que dan un poquito de riesgo de cáncer juntos en la misma persona, que eso puede hacer que haga que la persona tenga más riesgo. Pero no están validados todavía, por ejemplo, para población latina. Es algo que está como en estudio. Y un poco como para hablarles de medicina de precisión en cáncer, como del diagnóstico molecular o para qué sirve el diagnóstico molecular en cáncer. Una de las cosas en el fondo relevantes es para hacer diagnóstico de los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer, que se producen por estas mutaciones en estos genes muy importantes y que son mutaciones igual que son infrecuentes y que eso nos permite en el fondo identificar a estas personas de alto riesgo y hacerles un seguimiento más adecuado para ellos. Por otra parte, todas estas mutaciones en el fondo que yo hablaba que van ocurriendo a lo largo en el fondo del proceso carcinogénico pueden actuar como, por ejemplo, marcadores predictivos de terapias o también incluso, por ejemplo, de pronóstico. Y también hoy en día, por ejemplo, tener identificadas estas mutaciones que son características en ciertos tumores permite, por ejemplo, hacer seguimiento. Y esto es algo que todavía no se usa mucho en Chile, pero por ejemplo, si yo tengo un paciente con una condición, por ejemplo, de hematología y que yo sabía cuál era la mutación que tenía al principio ese paciente, yo puedo como ir siguiendo en el tiempo cómo va esa mutación como en porcentaje en la sangre y eso me habla un poco de cómo va el paciente en el fondo. Si es que hay un cáncer, por ejemplo, que está
curado, uno no debería estar viendo circulando en la sangre la mutación que estaba dentro de ese tumor. Y lo otro es que también hoy en día, por ejemplo, los cánceres de primario desconocido, em, se les puede en el fondo hacer como este perfil genético y ver cuáles son todas las mutaciones que tiene ese cáncer de primario desconocido y eso nos ayuda a orientar qué tipo de cáncer podría ser, porque como vieron en el fondo cuando mostré en esa diapositiva de las variantes somáticas y germinales, cada como órgano tiene genes que están característicamente mutados. Entonces eso permite encasillar por lo menos en un grupo de tumores a estos primarios desconocidos. Y ahí, ahora sí, voy a como entrar en el cáncer hereditario como tal y en los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer. Entonces, el cáncer hereditario es el cáncer en el fondo que está comandado por la genética y que se puede heredar un riesgo de cáncer en las generaciones en una familia. Habitualmente de todas las personas que tienen algún cáncer a lo largo de su vida en el mundo, solamente alrededor como de un 10% es hereditario. Este porcentaje va variando los distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, hay cánceres como el cáncer de ovario, donde es más alto ese porcentaje y hasta un 20% de las mujeres con cáncer de ovario es por la genética. En cambio, hay otros cánceres donde el porcentaje es mucho más bajito, por ejemplo, en cáncer renal o en cáncer de estómago, ronda como alrededor del 5% solamente. Pero en promedio, con el número que uno se tiene que quedar es como 1 de cada 10. Y estas, en el fondo, cánceres se producen por estas variantes germinales, o sea que yo nací con esa mutación en todas las células de mi cuerpo y que están en mis gónadas y se va a ir transmitiendo de generación en generación, que tiene un patrón de herencia que llamamos mendeliano, o sea que se va a ir heredando de forma autosómica dominante porque una de las dos copias del gen tiene mutación. Y en general, dentro de todo, en el fondo, sería el cáncer más como o infrecuente en la población, digamos que sea hereditario. Después, en el otro extremo, está el cáncer esporádico, que es la gran mayoría, el grueso de los cánceres, que es más o menos el 80%, que ahí se va produciendo por variantes somáticas que se van acumulando en las células de un órgano por azar o por exposición ambiental o por el mismo envejecimiento celular, hasta que se acumula una cantidad de mutaciones que desencadena el proceso de inestabilidad genómica y finalmente el cáncer. Y entre medio existe como un grupo de cánceres a los que se les dice cáncer familiar, que son, por ejemplo, familias donde uno ve que hay mucho cáncer y que se repite un mismo tipo de cáncer, por ejemplo, pero no hay una mutación hereditaria de ninguno de estos genes como de alto impacto o genes del cáncer. Y ahí la verdad es que hoy en día se piensa que uno podrían ser estos como factores genéticos como de bajo impacto que todavía no estudiamos y que estén acumulados a veces, por ejemplo, en un individuo o en una familia o también, por ejemplo, factores ambientales compartidos. Y ahí todavía, claro, uno no puede definir exactamente como si hay una herencia, por ejemplo, de que si yo tengo esta mutación, como pasa en el hereditario, el 50% de mi descendencia va a tener en el fondo esa misma mutación y un riesgo de cáncer. Uno no puede hacer eso con el cáncer familiar, pero sí hay como evidencia empírica que a veces nos dice, por ejemplo, ya en una familia que existen dos familiares de primer grado que hayan tenido, por ejemplo, cáncer de colon, ese familiar tiene un poquito o un poco más de riesgo X por que la población general y le recomendamos igual que parta más joven con sus controles, por ejemplo, con las colonoscopías. Pero no es el seguimiento estricto que tienen que seguir en el fondo las personas con el cáncer hereditario, sino que es algo como un poco intermedio. Y ya para ir como a la última parte de esta clase, voy a hablar como de los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer y cuáles son sus características. Entonces, todas estas condiciones que dan cáncer hereditario se engloban o se les llama síndromes de predisposición hereditaria a cáncer, porque realmente en el fondo son condiciones que no es que la persona tenga o nazca con una enfermedad como tal, sino que lo que tiene es un riesgo, y es un riesgo aumentado por sobre el de la población general para tener ciertos tipos de cáncer. Y estas condiciones son generalmente producidas por variantes patogénicas, o sea, variantes que hacen que el gen deje de funcionar en genes supresores de tumores y generalmente se heredan de manera autosómica dominante. Entonces, aquí en esta tablita están algunos de los síndromes principales de predisposición hereditaria a cáncer, solamente para que vean aquí las incidencias. Son todas condiciones infrecuentes.
pero existen dos que sí son un poco más frecuentes, que uno es el síndrome de cáncer hereditario de colon no polipósico que se le decía antes, que ahora es el síndrome de Lynch, y el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Entonces, estas dos condiciones, que son como cáncer de colon hereditario y de mama ovario hereditario, son las únicas que uno podría decir que no son enfermedades raras, porque tienen incidencias en la población, el síndrome de Lynch de alrededor de 1 en 300 y el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario alrededor de 1 en 500. Todas las otras, en el fondo, condiciones que están aquí de endocrinología, de neurología, otras condiciones de cáncer de colon, etcétera, uno las puede considerar enfermedades raras porque tienen incidencias en la población de menos de 1 en 2000. Y esto obviamente no se ve nada, pero es para mostrarles que existen todos estos otros síndromes de predisposición hereditaria a cáncer de todos los sistemas. En el fondo, en todos los órganos existe alguna condición genética que da un síndrome de predisposición hereditaria para cáncer de ese órgano, de urología, de renal, del sistema nervioso, de la piel, de todo. Entonces, eso es para que no se queden con la idea en el fondo de que solo el cáncer de mama o solo el cáncer de colon son hereditarios, sino que también en todos los, en el fondo, especialidades uno tiene que estar atento porque existe este porcentaje que es el 5 o 10% que son cánceres hereditarios. Pero la mayoría de estas condiciones son enfermedades raras. Y este es como el logo de las enfermedades raras, que es que son raras pero no invisibles, porque cada una de ellas por sí sola es una enfermedad rara en el fondo que es muy infrecuente, pero si uno las junta todas y se les pone un enfoque diagnóstico parecido, son enfermedades que afectan eh, entre un 5 y un 10% de la población. Entonces, por eso no tenemos que nunca olvidarlas y los pacientes con enfermedades raras de cáncer, por ejemplo, van a estar dando vueltas en la FALP y no en otros lugares. Y son más o menos, bueno, 70 síndromes de predisposición hereditaria a cáncer los que están descritos. Obviamente es muy difícil memorizárselos todos, pero vamos a ver que existen como claves por órgano que nos ayudan como a sospecharlos al menos. Entonces, ¿cuándo uno tiene que sospechar que un individuo, una persona puede tener un cáncer de tipo hereditario o alguna de estas condiciones de síndrome de predisposición hereditaria a cáncer? Lo primero son las edades jóvenes de diagnóstico que se salen del promedio en el fondo del diagnóstico de ese cáncer. Y eso bajo la lógica de que en el fondo si uno ya nació con una mutación en un gen, es más rápido o es más fácil en el fondo que ocurra la mutación en la otra copia o en el otro lado del gen. Y eso hace que casi todos los cánceres hereditarios se presenten a edades mucho más jóvenes que los no hereditarios. Y ahí, por ejemplo, una edad de corte muy usada son los 50 años. Y otras edades de cortes que se usan en otros cánceres a veces son, por ejemplo, los 40 años. Pero para mama, para colon, para endometrio, para las leucemias, 50 años es como la edad clave. Lo otro son las personas con múltiples tumores primarios. Por ejemplo, una misma persona que a lo largo de su vida tuvo cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, esa es una persona sospechosa en el fondo de tener un cáncer hereditario porque que pase eso en la vida de una persona, o sea, que se junte la probabilidad que tenemos todos de tener esos distintos tipos de cáncer, es improbable. Es poco probable que eso pase por azar, puede ser, pero siempre deberíamos plantearnos en el fondo la idea de que puede ser que esa persona haya nacido con un riesgo mucho más alto de todos esos tipos de cáncer y que eso haya sido lo que dio ese cuadro clínico. Lo mismo pasa con los tumores bilaterales en los órganos pares, por ejemplo, en las mamas o en los riñones. Es improbable que a lo largo de la vida de una persona se junte la probabilidad de haber tenido como un cáncer separado de cada uno en el fondo de los lados, pero los cánceres hereditarios es mucho más frecuente. Las presentaciones raras, por ejemplo, hay tipos de tumores o histologías que se relacionan más con la genética, por ejemplo, el cáncer de mama triple negativo, los cánceres de colon con una característica molecular que se llama inestabilidad microsatelital, o existen así también muchas cosas como de la anatomía patológica que nos pueden orientar en el fondo que podría ser un cáncer de tipo hereditario. El género también, por ejemplo, cuando el cáncer de mama ocurre en los hombres, eso en la población es muy raro, pero existen algunas mutaciones en algunos genes que hacen que no sea tan raro. Lo otro es la historia familiar de cáncer, cuando se empieza a repetir mucho un mismo tipo de cáncer o combinaciones de cánceres que uno sabe que podrían estar relacionadas con una misma causa genética. Que ahí, por ejemplo, la combinación típica es mama y ovario,
pero también a mama y ovario, por ejemplo, uno le puede sumar páncreas y próstata, porque todos sus genes están relacionados en el fondo con esas cosas. Por ejemplo, el cáncer de colon hereditario se relaciona mucho con el endometrio, con el ovario o con la parte como urológica. Y así existen muchas combinaciones que la verdad que es muy difícil de memorizar, pero como les decía, existen guías para esto. Y por último, también hoy en día cada vez se van haciendo más frecuentes los estudios genéticos que se le hacen a los tumores. Entonces ahí uno dice, por ejemplo, que se hizo un estudio somático, un panel somático, y a veces pasa que en ese estudio del tumor sale una mutación que uno sabe que puede que esa mutación no sea solo del tumor, sino que la persona la haya traído desde siempre y que haya sido heredada. Entonces, hoy en día también un porcentaje no menor, incluso como hasta un 20% en algunos estudios se ha visto de las mutaciones que salen en los tumores podrían ser mutaciones que realmente son germinales. Y afortunadamente existen todas estas guías que nos ayudan en el fondo como a seleccionar a las personas que tienen una probabilidad más alta de poder tener un cáncer de tipo hereditario, con todos estos criterios que decía ya de la edad, el tipo de tumor, las combinaciones de antecedentes familiares. Y existen distintas guías, existen las guías de la NCCN, ¿cierto? Que son las americanas, existen las guías de la ESMO, que son las europeas, existen otras guías que son las del Colegio Médico, perdón, el Colegio de Medicina Genómica de Estados Unidos también, que se llama la ACMG. Existen consorcios, por ejemplo, solo de páncreas hereditario, solo de cáncer de próstata hereditario, y todos estos, cada uno tiene sus guías, la verdad es que son todas muy parecidas. Las que usamos más acá en la FALP son las de la NCCN porque son las que se van actualizando como con más periodicidad. Y aquí puse de ejemplo los criterios de derivación AGO, o sea, los criterios de derivación asesoramiento genético oncológico, que es lo mismo que decir los criterios de sospecha de cáncer de tipo hereditario, por ejemplo, en las personas con cáncer de mama. Entonces, el primer criterio, el más fácil de acordarse, es en todos los menores o las menores de 50 años. Después, por ejemplo, a cualquier edad, el cáncer de mama triple negativo, el cáncer de mama masculino, múltiples cánceres de mama primarios, ya sea como al mismo tiempo o en distintas etapas de la vida, ciertos tipos histológicos de cáncer, como el cáncer de mama lobulillar, en personas que tengan historia personal o familiar de cáncer gástrico difuso, o porque existe un gen que da justamente esas dos cosas. La ancestría judía ashkenazi, porque en ese grupo, en el fondo, se acumulan ciertos tipos de mutaciones en estos genes, entonces el tener esa ancestría y tener cáncer de mama aumenta la probabilidad que yo vaya a tener alguna de esas mutaciones. Y también hoy en día, esto no tanto en el fondo en nuestro país, pero en otros lugares, existen terapias que son dirigidas a ciertas mutaciones. Acá está limitado a ciertos escenarios, pero también es algo que a veces en el fondo usamos el estudio genético para esto, que es para decidir si es que la persona tiene o no alguna mutación que sea susceptible de ser tratada con algún tipo de terapia de precisión. Por ejemplo, los inhibidores de PARP, que es un tipo de quimioterapia que le sirve en el fondo a las personas que tienen mutaciones en los genes BRCA o todos los genes que están involucrados como en esa misma vía de reparación del ADN. Y por último, acá también están como las combinaciones de cánceres en una familia por los cuales yo estudiaría una persona que tenga cáncer de mama. Entonces, si hay una persona con cáncer de mama y que tenga un familiar que tenga cáncer de mama antes de los 50, listo, eso ya es criterio de estudio. Una persona con cáncer de mama y que haya un cáncer de mama masculino a cualquier edad en la familia también es criterio de estudio. O la combinación de mama ovario o mama páncreas a cualquier edad también es indicación de estudio. O la combinación de mama con cáncer de próstata metastásico también esa es una indicación de estudio. O cuando hayan más de 3 diagnósticos, contando el del paciente de cáncer de mama o de próstata, de cualquier grado y a cualquier edad, en el mismo lado de la familia. Entonces, todas estas combinaciones, uno, cierto, con el tiempo, con la práctica, se va aprendiendo las más obvias, pero existen otras, por ejemplo, que son mucho más complejas y que es súper difícil de memorizar, pero la idea es que uno pueda tener estas guías siempre a mano como para revisarlas. Y ahora les voy a contar un poco sobre algunos de los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer más frecuentes, como para que se hagan una idea de qué es lo que implican y cuál es como el impacto de hacer el diagnóstico de estas condiciones genéticas.
Como decía, hay más de 70 síndromes de predisposición hereditaria a cáncer, entonces uno puede como volverse loco tratando de mirarlos todos y qué cánceres tiene cada uno y cuáles son los riesgos, que esa no es la idea, pero que conozcan al menos estos que son los que vemos con más frecuencia. Entonces, a modo general, los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer no se manifiestan en sí como una enfermedad, como decía, en el fondo uno nace una persona sana y se desarrolla de manera sana. La mayoría de estos genes no influyen como en ningún otro sistema que no sea este riesgo aumentado de cáncer. Aunque sí hay algunas condiciones, por ejemplo, les voy a mencionar una que se llama neurofibromatosis tipo 1, que esa es una condición genética donde además del riesgo de cáncer, existen muchas otras manifestaciones neurológicas de la piel, por ejemplo, manchas, trastorno del espectro autista, y hay algunos de estos genes sí que son así como más integrales, por así decirlo. Em, y acá solamente para mostrarles el riesgo de cáncer de mama que existe, por ejemplo, en las mutaciones que se ven con más frecuencia en cáncer de mama. Esta es una comparación del riesgo de cáncer que tiene la población general, eso es decir, cualquier mujer, con el riesgo de cáncer de mama que tienen las personas que tienen mutaciones en BRCA1 o en BRCA2. Entonces, ese riesgo pasa de ser de un 12% hasta hoy en día, la verdad es que este rango tan grande se ha ido como achicando un poquito, pero es alrededor como del 70% en BRCA1 y BRCA2. Y el riesgo de cáncer de ovario en estos cánceres también aumenta mucho. Pasa de ser de un 1%, que es el riesgo de cáncer que tiene cualquier persona en la vida, a riesgos que son en BRCA1 alrededor del 50% y en BRCA2 ronda más o menos como alrededor del 20-25%. Entonces, ahí en el fondo hay como un reflejo claro de cómo aumenta el riesgo muchísimo en la vida. Y generalmente los cánceres hereditarios tienen, bueno, varias características. Una que ya la he mencionado varias veces es que se heredan de manera generalmente autosómica dominante, aunque existen algunas excepciones. También tienen otra característica que llamamos en genética que es de penetrancia reducida, que eso quiere decir que no todas las personas que tienen una mutación van a presentar la enfermedad. Entonces, existen genes que son de penetrancia baja, por ejemplo, genes que dan riesgos de cáncer de mama de 20%. Hay genes de penetrancia moderada, por ejemplo, genes que dan riesgo de cáncer de mama de 40%, y ya los de penetrancia alta generalmente son sobre el 40% de riesgo de cáncer de mama. Y esto se define un poco en cáncer de acuerdo como a cuánto se multiplica el riesgo basal de cáncer de la población. Y también depende la penetrancia en los cánceres hereditarios, perdón, del sexo y de la edad. Habitualmente, por ejemplo, los genes que son, por ejemplo, genes que dan más riesgo de cáncer de mama, ese riesgo está presente en las mujeres, pero no se presenta de igual manera en los hombres. Entonces, un mismo gen, por ejemplo, puede dar un 60% de riesgo de cáncer de mama en las mujeres y en los hombres solamente un 7%, que también es un aumento en el fondo de 6 veces por ejemplo, el riesgo de la población general, pero se va a ver muy distinto dependiendo del sexo. Y con la edad también va variando esto. A mayor edad, al igual que el cáncer esporádico, va aumentando en el fondo el riesgo de las personas con las mutaciones. Y a pesar de que sí, los cánceres se diagnostican a edades más jóvenes, por ejemplo, el cáncer de mama en las mujeres con mutaciones en los genes BRCA se presenta a edades más jóvenes, más alrededor de los 40 años, y por ejemplo, el de ovario no es tan joven y es después de los 50 años. Entonces ahí van variando también las recomendaciones que se le dan a esas mujeres. Y en general, la mayoría de los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer se presentan en la vida adulta, aunque hay algunas excepciones de algunos que sí afectan a los niños. Lo otro es que estos síndromes tienen algo que se llama expresividad variable, que es que no siempre una mutación se va a ver igual en una familia. Entonces, a veces la misma familia con la misma mutación se expresa de maneras muy distintas en los individuos en las generaciones, y a veces, por ejemplo, se presenta con distintos tipos de cáncer, con cánceres a edades distintas, otros individuos que nunca van a haber tenido cáncer, entonces es súper variable. No como otras mutaciones, por ejemplo, la mutación de la condroplasia, que siempre se presenta prácticamente de la misma manera en todas las generaciones. En fondo, en todos los individuos que tengan la mutación, vamos a ver siempre el mismo cuadro clínico, aquí no. Y también existe
otra característica que se llama heterogeneidad genética, que es que el mismo tipo de cáncer, por ejemplo, el mismo tipo de riesgo de cáncer puede ser causado por muchos genes distintos. Entonces, aquí, por ejemplo, este monito nos muestra que para el riesgo genético de cáncer de mama, todos estos genes están involucrados. No es que haya un gen con un cáncer. Y lo mismo que es que ocurre un poco al revés en el fondo, que cada gen se relaciona con muchos órganos, que este es como el más extremo que este P53, pero habitualmente la mayoría de los genes se relacionan con más de un órgano. Y por último, también siempre tenemos que tener en cuenta en el asesoramiento genético que existen las fenocopias, que una fenocopia es una enfermedad o una persona con una característica que simula una característica genética. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir que un fenotipo, por ejemplo, es el cáncer de mama, porque se produjo por una mutación genética, y la fenocopia sería el cáncer de mama esporádico. Y en cáncer existen muchas fenocopias porque existen miles de causas del cáncer. Hay otras enfermedades que es mucho más raro que exista una fenocopia. Por ejemplo, el albinismo. Ahí no va a existir una fenocopia porque en el fondo eso solamente se produce por una alteración genética. Y para que quede un poco más claro este tema de la herencia en los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer, como decía, la mayoría son de herencia autosómica dominante, que ese es un tipo de herencia mendeliana. Las herencias mendelianas en el fondo son las que tienen que ver con la herencia de las copias de los genes, en el fondo que es todo como blanco y negro. Como decía, todos tenemos dos copias de todos nuestros genes, una que heredamos del papá y otra que heredamos de la mamá, que también serían los alelos. Y en las herencias mendelianas, en el fondo, lo que uno va viendo es un patrón de herencia que tiene que ver con que están los genes que, como yo decía, actúan de manera recesiva y de manera dominante, que si es que un gen necesita que las dos copias del gen estén mutadas o que una sola esté mutada. En la herencia dominante basta con que solamente una de las copias del gen esté mutada para que eso desencadene una enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí cuando hay un padre, que puede ser papá o mamá, que tenga una mutación en una de las copias del gen, cada uno le va a heredar a cada uno de los hijos una de las copias del gen porque la otra se le va a heredar el otro. Y a cada uno de los hijos es completamente al azar cuál de las dos copias uno le hereda. Entonces, por ejemplo, este papá que tiene aquí simbolizado en rojo una mutación, él puede ser que a cada uno de los hijos él le herede la copia con la mutación o la sin la mutación, y eso es completamente al azar. Y en promedio en la población, las cosas que se heredan de manera dominante se le heredan al 50% de la descendencia. Pero esto no se ve así en las familias chicas, porque puede ser que este papá, por pura casualidad, le haya heredado en el fondo a los cuatro hijos la mutación, o a ninguno, o a uno, o a dos. Es como decía, como tirar una moneda al aire. Si uno la tira, ¿cierto? 1 millón de veces, más o menos la mitad de las veces va a salir caro sello, pero si yo la tiro 5 veces, las primeras 5 veces puede que me salga todo cara, todo sello o todas las combinaciones posibles. Y esto es independiente del sexo. Ahí hay como un mito que se repite mucho, que es que, por ejemplo, la gente piensa que solamente el cáncer de mama se hereda de la mamá o solamente el cáncer de próstata se hereda del papá. Pero la verdad es que no es así, porque la herencia autosómica dominante es independiente del sexo. Lo que pasa es que estas mutaciones, como decía antes, tienen una penetrancia que es dependiente del sexo. Entonces la persona tiene la mutación, pero a veces, por ejemplo, no expresa el riesgo de cáncer. Entonces puede ser que, por ejemplo, una hija aquí, ella tenga una mutación que da riesgo de cáncer de ovario y a ella sí le da cáncer de ovario en su vida, pero en realidad el que le heredó la mutación fue el papá, pero como el papá no tiene ovarios, el papá nunca tuvo cáncer en la vida, pero él sí estaba heredando la mutación. Entonces, por eso en cáncer hereditario siempre es importante estudiar a los hombres y a las mujeres, porque a pesar de que, por ejemplo, un hombre no le vaya a afectar realmente como su riesgo de cáncer, ese hombre después puede, por ejemplo, tener hijas mujeres. Y generalmente en cáncer hereditario, la mayoría de las mutaciones que vemos son heredadas, vienen de generaciones anteriores, pero también existe este concepto que se llama de novo, que es que en algunos genes más o menos frecuentes que las mutaciones ocurran solamente en la persona. Solamente en esa persona, o el espermatozoide o el óvulo en el fondo mutó y hizo que esa persona tuviera esa condición, pero no venía realmente heredada de los papás. Aunque existe una cosa que se llama mosaicismo,
que quizás la puedan haber escuchado, que es que a veces, por ejemplo, una persona parece que no tiene la mutación porque no la encontramos en la sangre, no la encontramos en la piel, no la encontramos en ninguna parte, pero la persona la está heredando todo el rato. Y es porque, por ejemplo, esa persona es un mosaico y sus ovarios o sus testículos sí tienen la mutación, pero el resto del cuerpo no. Entonces, a pesar de que uno no le encuentre la mutación a los papás, uno no puede como asumir que el riesgo de heredarla sea cero. Y existe este porcentaje pequeñito de personas que tienen estos mosaicismos parentales que se llaman. Así que uno en realidad nunca puede como asegurar 100% nunca nada, sino que siempre hay que tener esa cautela de decir, sí, lo más probable, por ejemplo, es que no se la vayan a heredar a los otros hijos, pero existe ese porcentaje chiquitito que podría ser que sí. Ya, y ahora voy a ahondar un poquito más en el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario y en el síndrome de Lynch. El síndrome de cáncer de mama ovario hereditario es de los síndromes de predisposición a cáncer hereditario más frecuentes que vemos, que como dice su nombre, estos son los dos riesgos de cáncer principales que da. Lo más frecuente es que se produzca por estos genes que se llaman BRCA1 y 2, pero existen todos estos otros. Y de aquí están divididos los colorcitos, los que están en morado son los genes que son de alto riesgo, que son genes que dan, por ejemplo, riesgos de cáncer de mama sobre el 40% en la vida y riesgos de cáncer de ovario sobre el 10% en la vida. Y están los genes de moderado riesgo. Y estos, en el fondo, genes de alto o de moderado riesgo tienen indicaciones de manejo distintas. Entonces, por ejemplo, hoy en día los genes de alto riesgo de cáncer de mama se recomienda este tema de la mastectomía bilateral reductora de riesgo, que es sacar las dos mamas para prevenir futuros nuevos cánceres. Pero los genes de moderado riesgo, por ejemplo, no se ha demostrado que eso le aumente la sobrevida a esas pacientes, así que no estaría esa indicación. Entonces, eso también, por ejemplo, nosotros lo mencionamos en el asesoramiento para que la persona también ajuste sus expectativas del resultado del estudio. Em, Esta condición, que es el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, afecta más o menos a una de cada 10 mujeres con cáncer de mama y, como mencioné antes, más o menos a 2 de cada 10 de las mujeres con cáncer de ovario. Y aquí, bueno, están los distintos genes con sus distintos riesgos de cáncer de mama y los distintos riesgos de cáncer de ovario y también, por ejemplo, están los riesgos de otros cánceres como cáncer de páncreas e incluso de otros cánceres para algunos genes. Entonces, por ejemplo, aquí BRCA1 y BRCA2 dan riesgos de cáncer de mama sobre el 60% en la vida y estos riesgos que ya mencionaba de cáncer de ovario. Acá TP53, en realidad este no está tan actualizado, pero este riesgo de cáncer de mama también es alrededor como del 70%. Hay otros genes, por ejemplo, que dan riesgos bajitos de cáncer de ovario de menos del 5% y otros alrededor del 10%. Y así cada gen tiene sus porcentajes para cada órgano. Y aquí está, en el fondo, estas como definiciones que yo les decía que tienen que ver con cuánto se multiplica el riesgo de la población general para decir si un gen es de alto o de moderado riesgo. Y en cáncer de ovario generalmente 10% es como el porcentaje de riesgo que hace el corte en los genes de riesgo intermedio, de riesgo alto, que van a determinar, por ejemplo, que se recomienda o no sacar los ovarios antes de la menopausia. Y también tenemos afortunadamente, estas guías súper completas que han ido recopilando toda la información que existe sobre las personas que viven con estas mutaciones y cuáles serían las mejores estrategias como de seguimiento, de vigilancia y también de reducción de riesgo para disminuirles la mortalidad por cáncer. Y tenemos, bueno, de nuevo las guías de la ESMO, que son las guías europeas, y las guías de la NCCN, que se van actualizando también de manera más rápida, como 4 veces al año. Son bastante parecidas, como que a veces difieren en algunos detalles, pero generalmente los genes más conocidos, por ejemplo, los genes BRCA1 y 2, que son los primeros genes que se descubrieron de cáncer como en los 90, ya hay mucha información y está súper claro en el fondo qué es lo que tenemos que hacer. Pero hay otros genes que son genes más nuevos o con menos evidencia, que ahí a veces quedan como en un área un poco gris las indicaciones. Y esto solamente como para mostrarles cómo se ve, por ejemplo, una de estas guías, que es de donde sacamos nosotros la información para dársela a los pacientes, que nos dicen, por ejemplo, si existe o no existe la indicación de hacer mastectomía reductora de riesgo.
Entonces, la guía, por ejemplo, en SCN tiene una tablita donde están todos los genes que nos dice cuál es el riesgo de cáncer de mama, cuál es el riesgo de cáncer de ovario, de páncreas y de otros cánceres, y hace como un súper resumen de cuál es la evidencia en el fondo para las medidas de prevención. Aquí justo en Braca nos mandan en el fondo a otra página porque estos son como los genes con más evidencia, pero aquí, por ejemplo, sí está indicada la mastectomía reductora de riesgo, sí está indicado sacar los ovarios antes de la menopausia, y nos dicen a qué edad también, y sí está indicado, por ejemplo, hacer seguimiento de cáncer de páncreas en ciertas familias o adelantar el seguimiento de la próstata en BRCA2. Entonces, todo esto, como decía, es imposible de memorizárselo, pero están estas guías que están súper claras en el fondo y de donde vamos actualizando también nosotros nuestras indicaciones. ¿Y por qué es tan importante en el fondo como identificar a estas personas y poder darles estas pautas de seguimiento que son especiales para ellos y que se salen de lo que hacemos con el resto de la población? Porque se ha demostrado en el fondo que esas estrategias logran reducir el riesgo de que tengan estos cánceres y de que mueran por esos cánceres. Entonces, por ejemplo, sacar los ovarios en las mujeres que tienen estos riesgos altos de cáncer de ovario, como por los genes BRCA, reduce ese riesgo en un 95%. Y la mastectomía bilateral profiláctica, o sea, sacar ambas mamas de manera preventiva, reduce el riesgo de cáncer de mama alrededor de, hoy en día, la verdad es que ya se habla como de, o sea, de 90% inicialmente, y por ejemplo, si yo tuve un cáncer de una mama, de que le dé a la otra mama de cercano al 97-98%, cuando esa mujer tendría, por ejemplo, un 50% de riesgo de volver a tener un nuevo cáncer de mama. Entonces, es una disminución de riesgo muy significativa y que ya también ha demostrado impactos en mortalidad. También es relevante por este tema de las terapias de precisión que decía, que hoy en día existen quimioterapias que apuntan directo a ciertos defectos moleculares y en especial estos genes, los genes BRCA y otros genes que están también en esta misma vía en el fondo de reparación del ADN, como el gen PAL, el RAT51, la ATM, CHEK2, BRIP. Todos esos genes son genes de predisposición hereditaria a cáncer que serían susceptibles en el fondo de poder ser tratados con esta terapia o de que, por ejemplo, el paciente ingrese a veces a un ensayo clínico. Eso como una pincelada en el fondo del cáncer de mama hereditario. Y en el caso del cáncer de colon hereditario, que este es el síndrome de predisposición hereditaria a cáncer más frecuente de todos, pasa lo mismo, que aproximadamente un 10% de los cánceres de colon son hereditarios y se producen por variantes patogénicas en genes que son de moderada a alta penetrancia. Y en los menores de 50 años ese porcentaje es incluso un poco más alto. En algunos estudios hasta un 15 o un 20% de los menores de 50 años tienen este tipo de mutaciones. Y el síndrome de predisposición hereditaria a cáncer de colon como más frecuente y más conocido es el síndrome de Lynch, que se produce por variantes patogénicas en un grupo de genes que se llaman los genes de la vía de reparación, o se les dice así, pero en realidad es un nombre más largo, que es el sistema de reparación de ADN de mal emparejamiento de bases, o mismatch repair, que es es uno de los sistemas de reparación del ADN. Y esta condición, bueno, aumenta el riesgo de tener cáncer de colon en la vida, pero también del endometrio, de los ovarios, del estómago, del intestino delgado, tracto hepatobiliar, tracto urinario superior, del cerebro y de la piel. Entonces, por eso es tan importante en el fondo que si una persona tiene un cáncer de colon antes de los 50 años, si esa persona tiene síndrome de Lynch, no es solamente hacerle seguimiento de ese cáncer de colon, sino que si es una mujer, por ejemplo, esa mujer tiene que tener un seguimiento ginecológico e incluso operarse preventivamente para prevenir cáncer de endometrio o de ovario. Esta condición afecta a la población general, o sea, si tomamos a un chileno cualquiera, uno de cada 279 aproximadamente va a tener síndrome de Lynch, solo que la mayoría no lo sabe. Y el síndrome de Lynch es más o menos un 2 a un 4% de todos los cánceres colorectales. Y esta tablita de acá es para mostrarles que, bueno, existen distintos genes que se relacionan con esta condición, que se llaman MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EpCAM. Y cada uno de ellos da distintos riesgos de cada uno de estos órganos que se relacionan con el síndrome de Lynch. Pero aquí para mostrarles, por ejemplo, del endometrio, hay algunos de estos genes que dan riesgos de cáncer de endometrio sobre el 40% en la vida, o riesgos de cáncer de ovario sobre el 10% en la vida, que son estos riesgos muy relevantes y que existe recomendación de cirugía preventiva.
Y para los otros riesgos de cáncer que son más bajitos, existen estrategias de prevención, ¿cierto? La colonoscopía, que eso va para todos estos pacientes, que se va haciendo cada 2 años en alguno de estos genes desde edades tan jóvenes como los 25 años. Hay otros, por ejemplo, que tienen que ir haciendo endoscopía digestiva alta al mismo tiempo que la colonoscopía, otros pacientes que también les vamos a recomendar hacer un examen de orina de manera anual, etcétera. Y puede que, por ejemplo, en una familia el síndrome de Lynch no se haya manifestado como cáncer de colon y se haya manifestado solamente, por ejemplo, como cánceres ginecológicos. Y esto de aquí es para mostrarles de nuevo lo complicadas a veces que se ven estas guías de como de decir a quién le vamos a hacer estudio para saber si es que tiene síndrome de Lynch o no o cáncer de colon hereditario. Pero como a modo de resumen, a todas las personas con cáncer de colon y endometrio antes de los 50 años. Eso es como lo principal. Y después empiezan a haber combinaciones en el fondo de un familiar de primer grado en la familia que tenga este o este otro cáncer a esta o tal edad, o ya cuando son más de tres da lo mismo la edad y se empiezan a hacer distintas combinaciones. Y también hoy en día existe un estudio que se le hace a las biopsias de todos los pacientes con cáncer de colon y endometrio, que eso se hace en FALP hoy en día, que se llama estudio de inestabilidad microsatelital o de las proteínas de reparación y que cuando ese sale alterado, eso significa que el paciente podría tener esta condición. Y aquí esto para mostrarles un poco cómo cambia en el fondo el panorama o las estrategias de supervisión en las personas que tienen el síndrome de Lynch y no solamente un cáncer de colon esporádico, que es que a veces la colonoscopía parte tan joven como a los 20 años en los familiares que tuvieran también la mutación y que, por ejemplo, este impacto que puede tener en las cirugías ginecológicas y considerar todas estas otras en el fondo controles. Y por último, también, por ejemplo, en el síndrome de Lynch, el uso de aspirina en estos pacientes se ha demostrado que disminuye significativamente el riesgo de tener cáncer de colon en el futuro. Lo disminuye como un 70%. Entonces, por eso no es en el fondo gratis que se nos pase que un paciente tenga síndrome de Lynch, porque con una medida como tan, entre comillas, simple, a veces que podría ser que el paciente se tome una aspirina diaria, eso podría disminuirle significativamente su riesgo. Entonces, esto para que tengan como un barniz en el fondo de cómo se van modificando estas estrategias para todos los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer son distintas, cada gen tiene sus guías. Como decía, todo eso es imposible de memorizar, pero existen pautas súper claras que nosotros en el fondo tenemos que estar revisándolas periódicamente, pero cada paciente, por ejemplo, que pasa por la unidad de asesoramiento genético oncológico se va con su informe en el fondo para que pueda llevarlo con sus tratantes y puedan ir ajustando estas recomendaciones a cada persona. Eso, entonces, eso con esta primera clase. Aquí les dejo mi correo, también el de la unidad y también el de María Paz Saavedra, que es la enfermera de nuestro equipo de asesoramiento genético oncológico, que ya no pudo estar hoy día, pero hubiera querido, por si es que tienen como quieren hacerle alguna pregunta más directa sobre el campo laboral, etcétera. Pero vamos a hablar igual un poco más de todo esto en la siguiente clase que va a ser de asesoramiento genético como tal.